Hola a todos, mi nombre es Mariluz Lozano. Hoy les voy a hablar acerca de la auditoría en informática aplicada a la seguridad de la información. La seguridad de la información es algo muy importante que las empresas deben tener y la auditoría ayuda para que esto se cumpla. Por eso voy a explicar un poquito de cada cosa y después les voy a comentar cómo la apliqué en un caso práctico, en una empresa real, y los resultados que tuvo al final. Entonces hablemos un poquito de lo que es seguridad de la información en términos generales. Dicha seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información. Es por eso que es algo propio de las empresas velar porque esto suceda. Podemos decir que la seguridad de información nos indica que esos sistemas están libres de peligros y de riesgos para que los podamos utilizar. El fin de la seguridad de la información es proteger a los sistemas de información, a los accesos, al uso, al usuario, la divulgación, la interrupción, la destrucción. En general, la seguridad de la información vela por todos estos aspectos. ¿Cómo sabemos entonces si un sistema es fiable o no? Si cumple estas tres premisas: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Hablemos un poquito más de cada una de ellas. La confidencialidad. En términos de seguridad de información, la confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener secretos sobre determinada información o recurso. El objetivo de esa confidencialidad es prevenir la divulgación no autorizada de la información. Por ejemplo, si tú estás viendo o visitando como auditor un banco, las personas que tienen sus cuentas bancarias allí, necesitan que su información esté resguardada. Saber que sus números de cuenta, sus números de teléfono no se van a divulgar al público. Esta información solo la tendrán personas autorizadas dentro de la empresa. Hablando de integridad. En términos de seguridad de información, la integridad se refiere a la fidelidad de la información. Hay dos puntos importantes en la integridad, que es la integridad de datos y la integridad de origen. La integridad de los datos es la información que ya está en la empresa, pero hay que dar más importancia, o es más relevante en este momento, la integridad de origen, ya que allí es de donde se extrae la información en principio y puede afectar, si no es verídica desde el principio, puede afectar la exactitud, la credibilidad y la confianza de las cosas que salgan a partir de ella. Por eso es importante que cuando una persona tiene acceso a esta información, como lo dije en el ejemplo anterior, información de sus clientes, tiene que ser una información fiable, porque esto va a ir a una base de datos que a su vez le va a ayudar a hacer su trabajo. Si no está íntegra la información, de ahí para adelante todo va a estar mal. El objetivo de la disponibilidad es prevenir la interrupción no autorizada o controlada de los recursos informáticos. Aquí es donde comenzamos a usar la auditoría. ¿Cómo ayuda la auditoría para que esto se pueda cumplir? Por ejemplo, en esta oportunidad estamos utilizando COVID-5. ¿Qué es COVID-5? COVID-5 es una herramienta que ofrece un mecanismo para la medición de las capacidades de los procesos, con el objeto de conseguir una mejora continua. Este COVID-5 utiliza las mejores prácticas de ISO 15504 o ISO 9000. Son como unos reglamentos que tienen los auditores para poder, en base a eso,
chequear que todo esté trabajando correctamente dentro de la empresa. ¿Qué se garantiza allí? Bueno, se garantiza una eficiencia en los procesos, se garantiza de que se estén haciendo las cosas correctamente y se pueden ver los issues o problemas que puede tener una empresa en determinado momento. Entonces, para este proyecto que hicimos o trabajamos, tomamos una empresa de seguros por temas auditables y por temas de seguridad de información. No diremos qué empresa es, pero es una empresa que se especializa en venta de seguros patrimoniales y de automóvil. ¿Qué queríamos hacer allí? Una práctica enfocada a la seguridad de información. Entonces, les voy a mostrar solamente un procedimiento, uno de los procedimientos que aplicamos, que se revisaron, y finalmente las respuestas que recibimos o los resultados de este análisis que realizamos. Entonces, como primero hicimos una matriz de análisis. Yo para este ejemplo nada más estoy usando una de ellas, que es la de seguridad física de las instalaciones, ya que me parece que el resultado que hubo aquí fue bastante interesante. Entonces, una vez que diseñamos dicha matriz, empezamos a revisar punto por punto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, allí tomamos un procedimiento como para desglosarlo, revisar qué íbamos a hacer en cada cosa. Entonces, el procedimiento para esto fue realizar la lista de chequeo de las actividades de monitoreo de sistema y realizar una matriz de riesgo. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, los expertos o los auditores, al visitar las instalaciones, hicimos una lista de chequeo, que son las cosas que se deben chequear. Por aquí la coloqué. Revisar los monitores, las alertas de caídas de los sistemas, las alarmas de monitoreo. Todas estas cosas son necesarias para mantener, para garantizar que el negocio pueda seguir trabajando. Por ejemplo, si yo no tengo una alarma de caídas del sistema y estoy en una empresa donde tiene 10 sucursales, 15 sucursales, ¿cómo me entero yo que una de las sucursales está sin sistema? Tengo que esperar que el usuario nos llame y se queje de que no está teniendo data ni voz. No podemos, no sería eficiente. Y en la auditoría intentamos ver si esta empresa tenía esta flaqueza. En la matriz de riesgo investigamos un poquito los cuellos de botella y las alarmas de las posibles fallas. ¿Qué pasa con los cuellos de botella? Si no hay un procedimiento muy claro de cómo se debe actuar, entonces sucede mucho en muchos sitios, que puede ser que hay un monitoreo, puede ser que hay una alarma, pero cuando la alarma viene, nadie sabe qué debe hacer. ¿Quién debe accionar? ¿Quién debe decir cómo vamos a atacar ese problema? ¿Qué detectamos o cuál fue nuestro análisis? Esta empresa sí tiene sistemas de monitoreo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay una herramienta, que es la que les muestro aquí, se llama UASOP. En ella están las sucursales principales de la empresa y como verán de este lado izquierdo hay varios tipos de aplicaciones o de servidores, porque este sistema está configurado para que lleguen estos correos. Entonces, las personas que monitorean el sistema o los encargados de salas de máquinas, los encargados de servidores, a todos les llega esta información. Nuestra auditoría que arrojó sobre esta empresa tiene las herramientas para el monitoreo, pero hay algunas herramientas que no están monitoreadas o algunas aplicaciones. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo ellos han tenido nuevas aplicaciones y algunas las han colocado aquí en este sistema, pero otras se han quedado un poco por fuera. Entonces, en nuestro levantamiento nosotros tomamos nota de esto para sugerirlo posteriormente en un informe de auditoría.
¿Cuáles fueron los resultados de este punto en particular? Fueron tabulados y posteriormente fueron entregados. Entonces, hay un gran porcentaje de alarmas de monitoreo. Fíjense que allí habla de 60%. 60% de cosas que sí tienen su alarma de monitoreo, que sí se revisan diariamente, pero todavía hay un 40% que no lo hace. ¿Qué fue lo que detectamos en nuestras conversaciones, entrevistas, observaciones? Vimos que este 40% no es lo relevante en la empresa. Estas son cosas que no utiliza todo el mundo, que no se utilizan diariamente y por eso se han dejado un poco de lado. Por supuesto, la recomendación siempre será que se incluyan dentro del monitoreo, pero actualmente se coloca como un issue porque ellos lo han dejado un poco de lado. Las alertas de caída de sistema, 50 y 50. ¿Por qué nos arrojó este resultado? Si estamos diciendo que sí hay alarmas. Porque algunas veces las alarmas no son atendidas de inmediato. Entonces la alarma pasa a un segundo plano, pasa al momento en que ya está afectando a los usuarios. Entonces, siempre como auditores deberíamos garantizar que sea un monitoreo proactivo. Recordemos que estamos hablando de seguridad de información. Estamos hablando de que debemos garantizar la disponibilidad de la información. Si la información no está disponible, sea porque se cayó una aplicación, sea porque tenemos un tema de comunicación, eso se debe resolver antes de que esté afectando al negocio. Si el negocio se ve afectado, estamos mal como empresa. Entonces, la recomendación siempre del auditor va a ser, vamos a aumentar ese 50%. En mi próxima visita, que será 6 meses o un año, dependiendo de lo que los directivos tengan preparado para esto o decidan, entonces ese porcentaje debe tener una meta, por lo menos un 80%, un 90%, lo óptimo un 100%. La estimación del riesgo, investigación de los cuellos de botella. Esto nos dio un 23%, porque esta empresa lleva muchos años en el mercado, es muy prestigiosa y tienen cosas muy estandarizadas. Entonces, esto ha hecho que a veces se queden en el pasado un poquito y no implementen cosas nuevas. Entonces, hay unos reprocesos que los pudimos observar en nuestra auditoría. Entonces, hay que ver esos cuellos de botella en detalle. Hay que revisar dónde se está quedando el proceso, por qué no está fluyendo, por qué participan tantas personas en algunos procesos que deberían ser más automáticos. Y es allí donde nosotros les estamos dando la alerta. Señores, deben verificar el proceso. Vuelven a redactar el proceso y verán que hay ciertos elementos que quizás están sobrando en este momento. Entonces, bueno, en esta exposición lo que quise mostrar a grandes rasgos es cómo la auditoría es aplicada a la seguridad de información. Muchas personas velan por esto, por la seguridad de información en sus empresas, pero no se dan cuenta de la importancia del auditor. Como les dije antes, el auditor tiene algunas cosas pautadas, algunas mejores prácticas, que son las normas COVID-5, como les mencioné, ISO 9000, ISO 15504, son cosas que están comprobadas a nivel mundial. Entonces, si yo tengo un manual de buenas prácticas, vamos a colocarlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer que nuestra empresa se rija por esto y vamos a saber que todo va a salir mejor. Entonces, el propósito aquí fue explicarles un poquito cómo abocarnos en el tema de auditoría a la seguridad de la información y cómo lo hicimos con esta empresa que salió bastante bien. Entonces, gracias por su atención y hasta luego.